colaboración con nuestros colegas en Perú, en el Instituto Geofísico. Y todo esto tiene que ver con el tema de la alerta sísmica. Lo que voy a mostrarles hoy es, primero, cuáles son los límites de los sistemas de alerta sísmica convencionales y cómo hacer para ir más allá de esos límites. Les voy a presentar dos propuestas, dos soluciones posibles que implican dos tecnologías muy distintas en las que estamos trabajando en los últimos años. Entonces, lo primero es introducirles lo que es un sistema de alerta temprana, de alerta sísmica temprana, y presentarles también un poco los retos que tienen estos sistemas de alerta. Antes que todo, ¿por qué necesitamos un sistema de alerta sísmica en el Perú? Pues ya es obvio para todos ustedes, lo supongo, es que vivimos en un país que es altamente expuesto al peligro sísmico. No solo nuestra exposición a ese peligro es elevada, sino que nuestra vulnerabilidad también es elevada. Entonces el riesgo, que es el producto entre el peligro y la vulnerabilidad, es extremadamente elevado en ciudades costeras como Lima, por ejemplo. La figura a la izquierda les muestra los resultados de varios trabajos con datos geodésicos, GPS, ¿no? Registrado en el Perú, gracias a los cuales podemos inferir cuál es la tasa de acumulación de energía tectónica en la frontera entre las placas, la placa Pacífico y la placa de América del Sur. Estos colores que están graficados en esta figura, en este mapa, los colores más rojos indican las zonas de más rápida acumulación de energía tectónica, energía elástica, básicamente. Mm, Y podemos ver aquí que toda la zona central del Perú, la zona al departamento de Lima, es una zona roja, es una zona donde esta energía se acumula muy rápidamente. Y aquí, pues, evaluamos que el potencial ya existe para que esa zona quiebre en un gran terremoto de magnitud por encima de 8,6. Y esto es algo que podría ocurrir en cualquier momento. Podría ocurrir hoy o podría ocurrir dentro de 10 años, 20 años. No creo que tengamos que esperar más de 50 años para que esto ocurra. Yo creo que es muy probable que dentro de nuestras vidas tengamos que pasar por un gran terremoto en Lima. Y pues lo sabemos muy bien que también la calidad de construcción en nuestra ciudad capital es muy limitada, ¿no? No existe un respeto de las reglas de construcción antisísmica. Entonces la vulnerabilidad pues es muy grande. Por esta razón y porque no sabemos, todavía la ciencia no sabe cómo predecir los terremotos, lo que podemos ofrecer los sismólogos, los geofísicos, son los sistemas de alerta sísmica. Y esto es lo que ha venido construyendo el Instituto Geofísico del Perú gracias a una gran inversión del gobierno peruano. Han instalado a lo largo de la costa más de 100 estaciones sísmicas y en base a la data que registran estas estaciones sísmicas, se está construyendo un sistema de alerta temprana. Mm, El objetivo final de este sistema de alerta temprana, cuando sea público, es enviar a la población alertas unos 5 o 10 segundos antes de que llegue el impacto del terremoto a donde se encuentra la población. La contribución, digamos, de mí y aquí en Java Sur a este proyecto liderado por el IGP está en la componente de desarrollo de los métodos de inteligencia artificial para poder procesar esa data muy rápidamente, poder detectar qué está ocurriendo en un moto, localizar, estimar usando pocos segundos de señal, lo menos posible, para hacer una alerta lo más rápido posible para la población.
Y esto es esencialmente trabajo de la tesis doctoral de Pablo Lara, que va a sustentar su tesis el próximo martes aquí en Francia. Entonces lo hemos codirigido entre colegas de aquí de GeoAsur y colegas del Instituto Geofísico del Perú, en particular Adolfo Inza. Y este trabajo ha llevado ya a varias publicaciones. Ah, Nos parece que por el momento este sistema se está comportando como lo esperábamos. Am, y para entender cuáles son algunas de las limitaciones fundamentales de un sistema de alerta temprana, pues les voy a primero explicar cuál es el principio de un sistema de alerta temprana, ¿no? Bueno, en esta figura, aquí a la izquierda, tenemos una falla. Ni bien empieza el terremoto y la falla empieza a moverse, el movimiento en la falla empieza a irradiar ondas sísmicas. Las ondas sísmicas, hay dos ondas principales. La onda P es una onda que se propaga más rápidamente, pero que también tiene una amplitud más pequeña. Esta onda la podemos calificar como una onda que transporta información. Si tenemos sensores cercanos, lo más cercano posible al epicentro, pues esos sensores pueden registrar esa onda P, analizarla y empezar a extraer información sobre el sismo de esas señales. Hay una segunda onda generada también por el sismo, que es la onda S, que es una onda de más grande amplitud, pero que se propaga más lentamente también, va llegando después. Entonces hay un tiempo, hay una oportunidad de tiempo entre la llegada de estas ondas, en el cual los sensores que se encuentran lo más cerca posible al epicentro pueden procesar la información contenida en las ondas P y enviar rápidamente una alerta al resto de la región antes de que llegue a ellos la onda S. Ahora, esto funciona muy bien cuando la población está relativamente lejos del epicentro y los sensores se encuentran a mitad de camino o entre el epicentro y la zona poblada. Esto no es el caso siempre en las zonas de subducción como lo es Perú, como lo es Japón, donde los muy grandes terremotos tienen epicentros en el mar. Mm, ¿Qué es lo que va a ocurrir en este caso? Las estaciones sísmicas se encuentran en el continente, en tierra, y para empezar a procesar esa señal tenemos que esperar que la onda P viaje desde el epicentro en el mar, quizás 100, 200 kilómetros fuera en el mar, que llegue primero a la costa y recién ahí podemos empezar a procesar esa señal. Am, a esta onda le toma unos 20 segundos en llegar a la costa. Entonces son 20 segundos básicamente perdidos, ¿no? Nos encantaría poder aprovechar para medir incluso antes estas ondas para poder aprovechar esos 20 segundos. La manera en que esto está siendo logrado en Japón es instalando sismómetros en el mar. Tienen una red de cientos de sismómetros que fue instalada hace unos años, que están todos conectados a un cable. Y pues ellos, claro, estos sismómetros ya están muy cerca del epicentro y pueden acelerar muchísimo el sistema de alerta temprana de Japón. Pero el costo de hacer una instalación como esta es enorme, ¿no? Estamos hablando de más de 500 millones de dólares de inversión. No es un tipo de inversión que, por ejemplo, el Perú podría permitirse hoy. Entonces, por ese contexto que nos pusimos a reflexionar en cuáles serían soluciones alternativas y más económicas para poder captar señales más rápidamente de terremotos que se encuentran fuera en el mar y así poder acelerar los sistemas de alerta temprana, incluso en el Perú. Les voy a entonces presentar dos ideas, son dos tipos de señales o tecnologías en las que estamos trabajando para justamente vencer este problema. Lo primero es que
Ah, lo que causa esta lentitud relativa de los sistemas convencionales de alerta es que utilizan como transportador de la información una onda sísmica, que es la onda P. Esta onda sísmica viaja más rápido que la segunda onda que atraviesa, que transporta el daño, pero no muchísimo más rápido que ella, solo 2 veces más rápido. Entonces la ventana de tiempo entre las dos ondas es bastante corta. ¿Cómo podríamos ganarle a esto? Podríamos intentar utilizar otro tipo de señales que ellas viajen bueno, la velocidad más rápida a la que puede viajar una señal física es la velocidad de la luz. Y esto, por ejemplo, lo, lo experimentamos, ¿no? Lo sentimos cuando escuchamos un trueno. De ese trueno, lo primero que percibimos es algo visual. Vemos la luz, el relámpago. ¿Por qué? Lo vemos primero porque viaja a la velocidad de la luz muy rápido. Y es después, segundos, decenas de segundos después, que escuchamos verdaderamente el trueno, ¿no? Entonces, el trueno viene a ser el análogo a la onda sísmica, es lo que queremos evitar o lo que queremos prever. ah, y la luz, pues sería cualquier otra señal que podríamos captar que viaje a la velocidad de la luz. ¿Qué señal física causada por un terremoto viaja a velocidad de la luz? Pues una de ellas son las señales de gravedad. Bueno, cuando un terremoto se produce, genera un movimiento de masa de roca enorme. Eso lo podemos ilustrar en la foto de la izquierda, donde vemos un muro natural de roca que tiene una altura de más de 2 metros. Aquí para referencia hay dos personas paradas al lado de este muro. ¿Qué es este muro? Este muro es un desplazamiento, deslizamiento de una falla que se produjo en cuestión de segundos durante un gran terremoto en Nueva Zelanda. Entonces aquí, y este muro se extiende por decenas de kilómetros. Entonces son cantidades enormes de roca que son desplazadas relativamente, son cantidades de masa que serán reordenadas por el sismo. Donde tengamos un movimiento de masa, inmediatamente eso va a producir un cambio del campo gravitacional. En la teoría de Einstein, estos cambios gravitacionales se propagan a la velocidad de la luz, muy rápido. Um, Entonces, la idea que se nos ocurrió hace unos años fue justamente eh, poder captar estos cambios de gravedad causados por los terremotos. Si viajan a la velocidad de la luz, podríamos quizás registrarlos mucho antes de que empecemos a registrar, de que lleguen las primeras ondas sísmicas a donde nos ubicamos. Para estudiar este problema, lo primero que hicimos, esto fue en 2015, fue algo puramente teórico, un análisis teórico de cuál sería la amplitud de estas señales gravitacionales provocadas por un terremoto. Esto lo establecimos en un artículo en el 2015. Gracias a eso, después nuestra conclusión en ese artículo fue que son señales muy, muy pequeñas, muy difíciles de detectar, pero quizás había una esperanza, quizás para los terremotos muy grandes podríamos observarlas en los registros actuales, ¿no? Con instrumentos actuales. Entonces nos fuimos a la pesca de esta señal y un par de años después descubrimos que para el gran terremoto de Japón del 2011, los registros sismológicos en la región contenían ah, evidencias de esta señal gravitacional, que lo voy a mostrar aquí en más detalle. El mapa de la izquierda les muestra la zona de Japón. La estrella roja es el epicentro del terremoto del 2011. Este es el terremoto que causó el gran tsunami
que terminó inundando y creando la catástrofe en la central nuclear de Fukushima. Mm, los triángulos son una selección de estaciones sismológicas en Japón, también en China, en Corea. Algunas de ellas están a varios miles de kilómetros del epicentro. La figura de la derecha les muestra los sismogramas, las señales de movimiento del suelo, la aceleración del suelo, registrada por estas estaciones sísmicas. La barra negra vertical les indica el momento en el cual empezó el terremoto. Toda la señal, el registro antes de esa barra negra es simplemente el ruido de fondo registrado por estos instrumentos. Ese ruido de fondo son vibraciones naturales de la Tierra, principalmente causadas por movimientos en el océano, ¿no? Los movimientos de agua en el océano crean ondas sísmicas que generan un ruido de fondo en la Tierra. Mm, Y la línea azul, aquí al extremo derecho de la figura, indica el tiempo, el momento en el que llegan las ondas P, las primeras ondas sísmicas a cada una de estas estaciones. En esta figura no les hemos cortado cada uno de estos sismogramas un par de segundos antes de que llegue la... O sea, esas ondas, las ondas sísmicas no las vemos. Ah, en la sismología, digamos, convencional, antes de que lleguen las ondas P, no debería haber ninguna señal. Ah, justamente lo que predecía nuestras señales gravitacionales es que deberían llegar entre el momento en que empieza el terremoto y el momento en que llegue la primera onda sísmica, la onda P. Entonces, entre la barra negra y la barra azul es donde nos esperaríamos a ver esta señal gravitacional. Y entonces para convencernos de que sí, efectivamente, esa señal gravitacional está ahí, podemos seleccionar algunas estaciones como esta de aquí, donde vemos que ah, ah, más o menos un minuto después de que empiece el terremoto, la señal baja muchísimo y toma una amplitud que es mucho más grande que la amplitud del ruido de fondo que precede el terremoto. Y esa tendencia la vemos en todas las otras estaciones, en todos los otros registros. Entonces existe una señal muy coherente observada en todos estos registros sismológicos. Fuimos un paso más allá. Tenemos un modelo teórico y un modelo computacional con el cual podemos calcular cuál sería teóricamente esta señal. Y eso es lo que mostramos ahora en las curvas negras. Las curvas rojas, una vez más, son la señal realmente registrada. La curva negra es el modelo. ¿Mm? Y ahora vemos que todas las señales registradas son muy consistentes con lo que predice el modelo. Entonces, esa es una confirmación, básicamente un descubrimiento de que estas señales realmente existen y las podemos registrar con sismómetros existentes. Algo interesante es que esta señal contiene información sobre el tamaño del terremoto. Si, por ejemplo, hago una simulación ahora, pero de un terremoto mucho más pequeño, de magnitud 8.5. El terremoto real del 2011, su magnitud era 9.2. Si simulamos uno de 8.5, pues lo vemos ahora en la curva. Ese modelo sería el de la curva azul. Y la amplitud que generaría un terremoto de magnitud 8.5 es mucho más pequeña. Estaría completamente escondida debajo del nivel de ruido. Entonces vemos que sismos de diferentes magnitudes generan señales gravitacionales de diferente amplitud. La idea es entonces utilizar esa información para generar una alerta sísmica. Desde entonces hemos estado observando estas señales gravitacionales en todos los sismos muy grandes que se han producido en el mundo, confirmando entonces la existencia de la señal.
Y también hemos estado desarrollando, hemos desarrollado métodos de inteligencia artificial para poder extraer de manera automática esta señal eh, a, a partir de los registros, ¿sí? Estos métodos nos permiten actualmente procesar la data sismológica, extraer de ellas la información contenida justamente en estas señales gravitacionales y gracias a ellas estimar la magnitud del terremoto a medida que el terremoto va creciendo. Aquí está un ejemplo, una vez más, para el terremoto de Japón de 2011. Lo que muestra la figura a la izquierda es cómo fue creciendo la magnitud del terremoto a partir del momento en que empieza el terremoto hacia, bueno, 3, 4 minutos después. Un terremoto de magnitud 9.2 empieza, todo terremoto empieza mucho más pequeño, empieza en un punto y le toma unos 2 minutos en alcanzar la magnitud 9.2. Eso es lo que muestra la curva azul, que es cómo fue creciendo la magnitud del terremoto. Toma, sí, casi 2, 3 minutos en llegar a una magnitud final que es cercana a 9. Ah, Gracias a nuestro análisis de las señales gravitacionales, lo que obtenemos es la curva roja. Después de unos 40, 50 segundos, nuestra estimación de la magnitud logra seguir la magnitud real del terremoto. Ahora, podemos simular esto para terremotos de diferentes magnitudes. Y para cada magnitud podemos evaluar la precisión o la eficacia de este método, ¿no? Y eso está graficado en la figura de la derecha, la magnitud en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal. Y los colores les indican justamente la precisión del método. Ah, Gran precisión la alcanzamos para sismos de magnitudes elevadas, para grandes terremotos, y a escalas de tiempo del orden de 1 a 2 minutos después de que haya empezado el terremoto. Ok. Entonces hemos estado aplicando esto también en regiones que están muy bien instrumentadas sismológicamente, como lo es Alaska. Este mapa de la izquierda les muestra la densidad de sismómetros disponibles en Alaska. Am, la figura a la derecha les muestra una vez más la precisión del método en función de la magnitud, en función del tiempo. En el caso de Alaska, logramos bajar el nivel, el umbral, digamos, de detección hacia sismos de magnitud 7.8. Es decir, si ocurriera un terremoto de magnitud 7.8 o más grande en Alaska, con este método, 1 o 2 minutos después de que empiece el terremoto, podríamos ya estar estimando su magnitud de manera con suficiente precisión. Y desde entonces también hemos estado implementando este método como parte, como complemento para el sistema de alerta temprana del Perú. Ahora, hay que resaltar aquí que con los instrumentos existentes actualmente, que son sismómetros, ah, recién logramos extraer esta información 1 o 2 minutos después de que haya empezado el terremoto. Y solo para terremotos grandes, ¿no? Por encima de magnitud 7.8. Por eso es que decimos que este sistema es un complemento, es decir, que va a servirnos a estimar de manera más precisa la magnitud para los terremotos muy grandes. Mm, Actualmente, utilizando sismómetros, como solo podemos hacerlo en escalas de tiempo que son más de 1 o 2 minutos después de que empiece el terremoto, esta escala de tiempo es demasiado larga para hacer una alerta sísmica temprana. ¿Por qué? Porque en 1 minuto ya las ondas sísmicas habrán llegado a la mayoría de las ciudades de la costa.
Sin embargo, 1 o 2 minutos es mucho más corto que el tiempo que le toma a un tsunami en llegar desde el epicentro del terremoto hasta la costa. A un tsunami le va a tomar 15, 20 minutos en llegar a la costa. Entonces, verdaderamente la contribución que podemos hacer actualmente con este método usando las señales gravitacionales es para contribuir al sistema de tsunami, ¿ok? De alerta de tsunami. ¿Cómo podríamos intentar llegar más allá? Pues para llegar más allá tenemos que desarrollar una nueva generación de instrumentos. Y esto es algo en que estamos intentando impulsar con nuestros colegas físicos, que ellos tienen, y astrofísicos, que tienen décadas de experiencia desarrollando instrumentos para la detección de ondas gravitacionales. Entonces, sería una variante de algunos de los instrumentos que ellos han venido diseñando o utilizando, ¿Ah? modificados para trabajar en las frecuencias que nos interesan a nosotros los sismólogos, ¿no? Algunos de ellos son, por ejemplo, lo que llamamos las barras de torsión, que están graficadas aquí a la izquierda. Cuando ocurre una perturbación del gradiente de gravedad eh, alrededor de una barra de torsión, pues los dos brazos de la barra van a girar van a girar de manera diferencial. Al medir esa diferencia de giro, se puede acceder al gradiente de gravedad. Igual si montamos una antena de gravímetros superconductores, al medir las diferencias de los registros gravimétricos de los sensores de esa antena, podríamos también medir estos cambios del gradiente de gravedad. Son conceptos como este los que necesitan desarrollarse más para lograr captar estas señales gravitacionales de los terremotos a escalas de tiempo mucho más pequeñas, ¿no? De 5 segundos o 10 segundos después de que se inicie el terremoto. Y también detectarlo para sismos más pequeños, de magnitud 6 o magnitud 7. Entonces, esto es una perspectiva en la que estamos trabajando actualmente. Lo que hemos evaluado es que el día que tengamos esas tecnologías, esos nuevos instrumentos, vamos a poder hacer el seguimiento del crecimiento de la magnitud de un terremoto muy pronto. Aquí esto es una simulación de cómo se comportaría una detección de un terremoto con señales gravitacionales utilizando tres sensores en Japón. ¿Qué hubiese ocurrido si hubiésemos tenido esos tres sensores cuando ocurrió el terremoto del 2011? Aquí a la derecha, en la curva negra, es el crecimiento real de la magnitud del terremoto del 2011. Y la curva roja es el crecimiento que podríamos estimar gracias a estos tres sensores de gradiente de gravedad. Entonces vemos que al cabo de 5 o 10 segundos después de que empiece el terremoto, ya podemos hacer una estimación fiable de la magnitud. Y para referencia, en la misma figura está graficado lo que logró hacer el sistema de alerta sísmica convencional de Japón, que él se apoya o utiliza estaciones sísmicas instaladas en tierra. Pues ese sistema empezó a activarse recién entre 25 o 30 segundos después de que se inició el terremoto. ¿Por qué? Porque tenían que esperar a que las ondas sísmicas lleguen a la costa. Ah, y además subestimó mucho la magnitud real del terremoto. Entonces, un sistema basado en la generación futura de sensores de gravedad, podría hacer un seguimiento de la magnitud mucho más pronto que los sistemas convencionales y de manera más fiable, sin subestimación. Ahora quiero presentarles
La segunda solución que estamos proponiendo y en la que estamos trabajando también en los últimos años. Am, bueno, el reto esencial es poder poner instrumentos más cerca de los epicentros. Y como estos epicentros están en el mar, pues necesitamos instrumentos en el mar. La idea es apoyarse en infraestructura existente en el mar. Y una de esas infraestructuras son pues, justamente los cables de telecomunicaciones. Son los cables de fibras ópticas que permiten trasladar información alrededor del mundo. Son estos cables los que están permitiéndonos en este momento tener esta presentación de manera remota. Am, los cables de fibra óptica existen y desde hace unos años hemos aprendido a utilizarlos como sensores de movimiento. ¿Cuál es el principio de esta tecnología? Se le llama en inglés Distributed Acoustic Sensing. Son sensores distribuidos de vibración en el cable. Am, conectando un aparato a un extremo del cable, el extremo que se encuentra en la Tierra, este aparato puede enviar pulsos láser en el cable. Esta- estos pulsos van a viajar por el cable y como el cable no es perfecto, como tiene defectos, una pequeña parte de esa intensidad luminosa del pulso va a ser reflejada por por esos defectos y va a viajar de regreso hacia la Tierra, donde tenemos nuestro captor, nuestro aparato. Nuestro aparato también puede medir esas reflexiones de luz que regresan a la costa. Entonces, eh, si enviamos un pulso de luz y registramos la intensidad de las ondas reflejadas, de la luz reflejada, obtenemos una señal de intensidad como la que está, como el ejemplo aquí arriba. Um, cada segmento de esta señal corresponde a luz que ha sido reflejada en diferentes porciones, a diferentes distancias a lo largo del cable. ¿Ok? Ahora, si estiramos una porción del cable y volvemos a enviar un pulso y volvemos a registrar la luz reflejada, y comparamos, ¿no? Obtenemos algo como la figura de aquí del medio, donde en la zona que corresponde, la zona de la señal que corresponde a la porción de cable que ha sido estirada, la señal, intensidad luminosa, va a cambiar, va a deformarse. ¿Por qué? Porque al estirar el cable vamos a cambiar la posición relativa entre los defectos del cable. Entonces, esto va a generar un cambio en esta señal reflejada. No solamente la amplitud, pero también la fase de esa señal reflejada va a cambiar. Entonces, podemos analizar esta intensidad de luz y la fase de la luz reflejada para justamente medir, básicamente, cómo se deforma el cable en cada metro de cable, en cada pequeña porción del cable. Mm, Entonces, esencialmente, gracias a un solo aparato instalado a un extremo en tierra del cable de fibra óptica, logramos convertir 100 kilómetros de cable en una serie de 10.000, 50.000 captores distribuidos a lo largo del cable. Entonces logramos obtener básicamente una red sismológica con una densidad enorme, de un sismómetro cada 10 metros. Entonces comparemos esto al costo de aquel sistema de sismómetros en el fondo de mar que instalaron en Japón, que era más de 500 millones de dólares. Para lograr lo que les estoy mostrando aquí con esta tecnología DAS,
Simplemente basta comprar este aparato que cuesta unos 100.000 dólares. Entonces estamos hablando de un costo muchísimo menor. ¿Por qué nos apoyamos en cables ya existentes? Esto está generando una revolución en la sismología desde hace unos años. Ah, ¿Por qué? Porque nos permite medir el campo de onda con una densidad nunca antes alcanzada. Aquí son ejemplos de eh, ¿cuántos son? 10.000 sismogramas registrados en un cable de fibra óptica. Y podemos enfocarnos en cualquier pedazo de esta colección de sismogramas y ver ¿no? la belleza y la complejidad del campo de onda, de las ondas sísmicas propagándose por la Tierra. Esto contiene mucha información que podemos explotar para estimar, ¿no? Caracterizar los sismos y también la estructura interna de la Tierra. Am, Desde hace unos años hemos venido desarrollando estos métodos, el análisis de este tipo de data en cables submarinos. El primer ensayo que hicimos en el 2018 y 2017 fue en un cable submarino aquí en el Mediterráneo, en el sur de Francia. Am, en- y esto nos permitió justamente registrar algunos sismos que ocurrieron en nuestra región. Aquí hay un ejemplo de varios sismogramas registrados a lo largo de un cable de fibra óptica. Lo comparamos también con registros en sismómetros en tierra, sismómetros convencionales, y vemos que el cable de fibra óptica logra registrar un sismo con tan buena calidad como lo haría un sismómetro convencional. Entonces, hemos venido desde entonces eh, utilizando esta tecnología en otros lugares. Y uno de nuestros proyectos Faro es en Chile. En Chile, la compañía de telecomunicaciones GTD, que es una compañía chilena, nos permitió darnos acceso a sus cables de fibra óptica para que los utilicemos para justamente hacer observaciones sismológicas. Ellos tienen un cable que consta de varias porciones, de varios cientos de kilómetros, y tiene una docena de puntos de aterrizaje. En cada uno de esos puntos podemos nosotros instalar uno de estos aparatos y convertir pues, casi la totalidad de la red de cables de telecomunicaciones submarinos de Chile en una red gigantesca sismológica submarina. Aquí hay un ejemplo de los registros que hemos estado obteniendo en Chile. La sismicidad es muy frecuente ahí, entonces nos está dando una cantidad de datos gigantesca, en realidad, mucho más grande de lo que estábamos acostumbrados a utilizar antes. Am, y no solo estos datos pueden servir para la sismología, ¿no? Para acelerar, por ejemplo, los sistemas de alerta sísmica, sino que también para estudiar otro tipo de procesos, procesos, por ejemplo, oceanográficos. Podemos utilizar estas señales para mm, medir corrientes submarinas, para medir temperatura, para medir el oleaje, ondas internas de gravedad en el océano. También para medir, registrar ondas acústicas producidas por animales marinos, también para monitorear el estado de salud del cable mismo, ¿no? Si hay alguna ruptura en el cable lo podríamos ver. También podemos detectar señales acústicas marinas generadas por barcos, entonces también utilizarlo para el control del tráfico marino. Tenemos varios proyectos actuales, aparte de ese, un cable que se está construyendo entre Nueva Caledonia y Vanuatu a través de una fosa de subducción que también es muy activa. Este también lo vamos a empezar a explotar pronto. Ah, Nos han dado también acceso a un cable aquí en el sur de Francia que conecta Mónaco
a Savona, en Italia, y atraviesa varias fallas activas en nuestra región. Y lo que nos gustaría hacer es impulsar, es un proyecto para hacer este tipo de mediciones también en Perú, donde tenemos, pues como lo decía antes, un riesgo sísmico enorme frente a la costa y en particular a la capital. Ah, ¿Qué es lo que podríamos hacer aquí en Perú? Bueno, existen varios cables de telecomunicaciones que salen, que aterrizan al sur de Lima. Ah, la limitación es que muchos de ellos, no, casi todos ellos son de una generación bastante antigua, entonces tienen una caja repetidora que es un aparato que repotencia la señal de telecomunicación. Y la primera repetidora se encuentra muy cerca de la costa, a unos 20 kilómetros de la costa. Nuestro método no puede pasar más allá de esa repetidora, entonces estos cables no nos permitirían llegar suficientemente lejos para ser interesantes. Existe un cable que va del norte del Perú al sur de Ecuador, donde sí podríamos hacerlo, y otro cable que también le pertenece a la compañía chilena GTD, que va del sur de Perú hacia el norte de Chile, ¿no? Cerca de Arica. En Perú, entonces lo que nos quedaría hacer como segunda opción es instalar nosotros mismos un cable de fibra óptica para los usos sismológicos y geofísicos. Por ejemplo, podría tener la geometría siguiente, ¿no? Saliendo del Callao, el cable puede extenderse hacia la zona donde se producen donde se inician los grandes terremotos frente a nuestra región. Y aquí en el laboratorio contamos con experiencia y algunas tecnologías necesarias para instalar dichos cables submarinos. Por ejemplo, hemos diseñado este tipo de carretilla y arado. Es un aparato que carga un carrete de cable de fibra óptica que contiene también una cuchilla. Lo podemos poner en el fondo marino y con esa cuchilla ir desenrollando el cable e ir enterrándolo en el fondo marino, jalado por un buque. El buque podría ser, por ejemplo, el buque científico, el BAT Carrasco, que maneja la Marina de Guerra en Perú. Entonces existen aquí oportunidades muy interesantes, proyectos grandes que podríamos realizar para instalar estos cables y así poder acelerar el sistema de alerta sísmica del Perú. Bueno, con eso llegamos al final. En conclusión, pues lo que les presenté hoy es, primero es que ah, hemos, junto al Instituto Geofísico del Perú, hemos venido haciendo grandes logros en el desarrollo del sistema de alerta sísmica del Perú. Espero que ya pronto, el próximo año, las primeras alertas sean públicas, empiecen a distribuirse a toda la población. Los sistemas de alerta sísmica convencionales tienen ciertas limitaciones, en particular cuando los terremotos empiezan en el mar, como es el caso del Perú o el caso en Japón. Y para poder acelerarlos necesitamos tener instrumentación, ya sea instrumentación en el mar, como la que propongo con las fibras ópticas, o utilizar señales que viajen más rápido que las ondas sísmicas, como lo son las señales gravitacionales. Pues eso me parece que era todo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Jean-Paul. Muchas gracias. Entonces vamos a pasar a la fase de preguntas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. El que va a tomar la palabra abre su micrófono, hace la pregunta y luego, por favor, cierra su micrófono. Entonces, hay, por lo menos de por ahora, había Alfonso Minaya, ¿no? Colega Alfonso Minaya, ¿puedes, por favor, formular tu pregunta? Sí, ¿cómo está? Buenos días. La consulta era con respecto a la fibra óptica submarina, Ujú. si se requiere la colocación de sensores
ujú, a lo largo de la fibra, ujú, o nosotros entendemos que en la fibra siempre hay macrocurvaturas, microcurvaturas, ¿no? De repente solamente por estas curvaturas son las que se hace el estudio, ¿no? ¿Nos ujú. podría detallar, por favor? Gracias. Sí. No, no necesitamos modificar el cable de fibra óptica. No necesitamos instalar sensores adicionales a lo largo de la fibra óptica. Es la fibra misma se convierte en un sensor. Es decir, la fibra existente, vamos a poder registrar la deformación longitudinal de la fibra en cada porción de fibra. Y esto usando un solo aparato que está conectado a un extremo de la fibra. Ok. Hay también una pregunta de Emilio La Rosa. Por favor, Emilio, abres tu micrófono. Sí, sí. Yo preguntaba si las ondas S y P tienen el mismo nivel de daño, es decir, causan Ujú, el mismo daño, y cuál es la velocidad de esas ondas. ¿Es que ujú. es la misma, tiene la misma velocidad? No, las ondas P se llaman P porque llegan primero, las ondas C son las segundas en llegar, son más lentas. Mm. Las ondas P llegan más pronto, pero también tienen una amplitud más pequeña. Entonces, esencialmente transportan información. Las ondas S llegan después, pero son mucho más grandes. Entonces, son ellas las que generalmente transportan el daño. Orden de magnitud de estas velocidades para una onda P es unos 5 kilómetros por segundo y una onda S unos 3 kilómetros y medio por segundo. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Mientras van pensando ustedes, yo puedo formular mi pregunta. Hay, Eh, hay dos digamos, personas que tienen la mano alzada. perdón. Sí, hay Ah, 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 ah. Pierre Bauer y Omar A Ortiz. ver, Pierre Bauer, por favor, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, muchas gracias, Jean-Paul, por esta conferencia muy interesante. Tengo una pregunta, pero mi castellano no está bueno y voy a hablar en francés. Bueno, yo lo traduzco. J'ai déjà entendu une conférence de Martin Vallée Ujú, sur le même sujet et je me suis posé une question. Quel est le rapport entre ces ondes, cette propagation de l'information sur la pesanteur, la gravité ujú, et les ondes gravitationnelles? Est-ce qu'il s'agit du même phénomène physique? ujú, ujú. Entonces, la pregunta es si las señales gravitacionales de las que estamos hablando hoy tienen algo que ver con las ondas gravitacionales. Mm, la física fundamentalmente es la misma. Ah, la manera en que nosotros modelamos o simulamos esta señal gravitacional ah, es utilizando la teoría clásica de la gravedad, no utilizando la teoría de Einstein de la gravedad. Ah, ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la teoría de Einstein toma en cuenta que la gravedad se propaga a cierta velocidad, la velocidad de la luz. Ah, Nosotros cuando hacemos nuestros modelos utilizamos la teoría clásica en la cual la gravedad se instala de manera inmediata, instantánea, ¿no? Como que ignoramos este efecto de propagación a la velocidad de la luz. ¿Por qué lo hacemos? Porque no es a las escalas de tiempo en que nosotros hacemos nuestras observaciones, no somos capaces de ver cómo esta gravedad se propaga, porque se propaga demasiado rápido. Entonces, para nosotros no es necesario tomar en cuenta ese nivel de complejidad en el proceso, ¿no? Entonces, utilizamos simplemente la ecuación de Poisson, que es la ecuación estática para la gravedad. Am, entonces, bueno, para contestarlo de manera más simple, si son señales gravitacionales. No tenemos la resolución para ver cómo la gravedad se propaga.
Por eso es que no, cuando hablamos de ellas, no las llamamos ondas gravitacionales. Ok, gracias. A ver, hay varias personas. Omar Ortiz, por favor, tu pregunta. Hola, sí, muchas gracias primero que nada por la presentación, muy interesante todo el trabajo que vienen desarrollando. Quería preguntarte específicamente sobre esta diapositiva justamente y en relación a lo que había mencionado Jean-Paul, porque mencionabas de que en principio usando estas ondas de gravedad podríamos llegar a tener detecciones que vayan hasta, bueno, el límite teórico, la velocidad de la luz. Ujú, Eh, pero si, claro, está considerando el modelo clásico, ¿no? Estas ondas se propagan instantáneas. ujú, Entonces me hacía un poco de ruido, quizás podrías comentar al respecto, sobre la velocidad en la cual llegan las ondas que se aprecian en estos sismogramas, ¿no? ujú, Porque estamos viendo que, o sea, no son en la escala de la velocidad de la luz, ¿no? Estamos hablando de ondas que se propagan en ujú, ondas acústicas, sería, me imagino, al final, ¿no? Porque ujú, son, la más lejana creo que está como a 3.000 kilómetros, ahí lo que veo, ¿no? Y son una escala de 10 segundos, son como ujú, 3 órdenes de magnitud ujú. más lentos que la velocidad de la luz. ¿Quizás podrías Sí, comentar al respecto, por favor? sí. Si nos fijamos bien en esta parte de la figura, donde está la señal gravitacional, ah, en realidad no se ve una propagación de la señal. No es una onda que se está propagando. La forma de esta señal es básicamente la misma a todas las distancias. Lo que les está dando la impresión de que hay una propagación es porque hemos cortado la señal cuando llegó la onda P. Ujú. La onda P, ella sí se propaga a la velocidad indicada por esta línea azul. Am, Quizás aquí se puede observar eso mejor. No sé, no hay. Es verdaderamente una señal estática, cuya amplitud va creciendo en el tiempo. No hay realmente una propagación, de esta señal. Y creo que el hecho de que cortamos la figura a la derecha a la llegada de la onda P da esa apariencia que se está propagando la señal gravitacional, pero no. Para poder ver su propagación a la velocidad de la luz, no, eso sería demasiado rápido, no lo lograríamos apreciar en la escala de esta figura. Ok, gracias. Jorge Wong, por favor. Buenos días, excelente presentación. Eh, Dado que el sistema de fibra óptica submarina en el Perú es bastante antigua, ¿en qué medida su antigüedad presenta limitaciones o dificultades Ujú, para ujú, ujú, recoger señales ujú. con bastante fidelidad y estas Sí. puedan ser transmitidas en un sistema de alerta temprano? Ujú, ujú. Bueno, primero, la duración de vida de un cable submarino es del orden de entre 20 y 30 años. Varios de estos cables tienen más o menos esa edad, ¿no? Unos 20 años. Y eh, la limitación principal es que la primera repetidora de estos cables se encuentra demasiado cerca a la costa, creo que a unos 20 kilómetros de la costa. Y nuestro método no puede pasar más allá de la repetidora. La repetidora es un aparato, una caja a lo largo del cable que le inyecta energía a la señal de telecomunicación para permitirle viajar más lejos. Ah, Esa es la limitación principal con estos cables. Ahora, el hecho de que sean antiguos también es una oportunidad, porque pronto van a llegar al final de su vida y van a tener que ser reemplazados por una nueva generación de cables. Entonces es posible que en un futuro cercano, unos 5 años quizás, haya alguna oportunidad de utilizar un nuevo cable en el Perú. Ok, gracias. Colega César Jiménez, por favor. Sí, muy buenos días. Bueno, en lo personal yo me inclino más en la utilización de las ondas gravitatorias, ¿no? Porque ellas
viajan a la velocidad de la luz para un sistema de alerta temprana. Ahora, Ujú, veo que en el mapa de Japón solamente tenemos estaciones sísmicas ujú, en el campo cercano. Supongo que en el campo regional la amplitud de la onda gravitatoria es tan pequeña que no se puede detectar. Ahora, ujú. la pregunta es, ¿se hace un sistema LIGO o LIGO en Estados Unidos que detecta ondas gravitacionales, por ejemplo, de los Ujú, agujeros negros ujú, supermasivos? ujú, Supongo que debe haber alguna señal de Japón, ¿no? ujú. 2011. Ok. Gracias. Los detectores de ondas gravitacionales están diseñados para detectar señales a alta frecuencia, por encima de 100 Hz. Y las señales que producen los terremotos son de muy baja frecuencia, por debajo de un 1 de 0,01 Hz. Entonces existe como 10.000, un rango de 10 potencia 4 de diferencia en la frecuencia de trabajo ah, de estas señales, ¿no? Por eso es que no se puede utilizar un detector como LIGO para poder detectar las señales gravitacionales de un terremoto. Son demasiado baja frecuencia. Por eso es que cuando hablaba de cómo podemos ir más allá, es utilizando algunos de los elementos de las tecnologías que han sido desarrolladas para las ondas gravitacionales. En particular, el hecho de que esos detectores lo que detectan son los gradientes de gravedad, no la gravedad misma. Um, Eso sí, podemos utilizar esos desarrollos, pero hay que empujarlos hacia frecuencias muchísimo más bajas. Ok. Colega de la Universidad de Trujillo, Pedro de la Cruz. Gracias, estimado Jorge Linares, muy amable como siempre, y felicitaciones al doctor que ha puesto un magnífico trabajo, Jean Paul. Mi pregunta es, en el modelo que han utilizado, ¿está interviniendo, supongo, la profundidad del epicentro y cómo se refleja ello en su modelo? Un poquito en detalle, porque no he captado bien cómo funciona bien el modelo. Gracias. Ujú. Bueno, eh, utilizamos, no utilizamos, estas ondas, estas señales gravitacionales son de periodo muy, muy largo, ¿no? Periodos de varias decenas de segundos. Am, Eso corresponde a longitudes de onda que son muy grandes. Am, y entonces no necesitamos tener una precisión muy elevada en eh, la determinación de la profundidad del sismo. Digamos que un error en la determinación de profundidad no va a cambiar mucho esta señal, en todo caso en el modelo, ¿no? Por eso es que no, cuando hacemos cuando utilizamos estas señales gravitacionales, no nos preocupamos mucho en determinar de manera extremadamente precisa la profundidad del sismo. Cuando lo aplicamos, por ejemplo, a una región como Japón, sabemos que los terremotos muy grandes se producen en la falla de subducción y conocemos con bastante precisión la geometría de esa falla. Entonces sabemos a qué profundidad podrían iniciarse estos terremotos. Utilizamos esa información como a priori cuando hacemos estos modelos, pero no intentamos determinar la profundidad usando las señales gravitacionales. Disculpe, pero en esencia, pues la profundidad justamente es digamos, la que determina el efecto de mayor o menor daño, ¿no? Entonces, no sé si eso tiene relación con lo que ustedes también están prediciendo, ¿no? Ujú. Esto se volvería más importante para terremotos más pequeños. Am, para un terremoto de magnitud 9, bueno, sabemos que su profundidad, sabemos cuál va a ser su profundidad. Un terremoto de magnitud 9 no va a ocurrir a 100 kilómetros de profundidad, siempre va a ser muy superficial. Va a estar entre 20 y 0 kilómetros de profundidad. Entonces, esa información es suficiente para desplegar este sistema. Si ahora, en vez de hablar de un terremoto de magnitud 9, estuviéramos hablando de un terremoto de magnitud 6, ahí sí,
Un terremoto de magnitud 6, si está a 5 kilómetros o a 20 kilómetros de profundidad, es verdad que su impacto va a ser bastante distinto en la superficie, ¿no? La intensidad. Am, y la capacidad de un sistema futuro, con este tipo de instrumentos futuros en determinar la profundidad del sismo va a depender mucho de la densidad de la red de sensores que logremos construir. Ah, y esto no es algo que hemos evaluado de manera muy profunda todavía. Gracias, muy amable, gracias por su respuesta. Ok. Enrique Paz, ¿siempre tienes una pregunta? Colega Enrique Paz, ¿estás por ahí? Buenos días, Ah, Ujú. buenos días. ¿Me logran escuchar? sí, sí, Sí. sí. ¿Cómo está, señor Linares? En primer lugar, para felicitar el trabajo que se ha expuesto ahora. Yo me encuentro ubicado en la ciudad de Huaraz ahora, Ujú. bueno, tuvimos la visita hace muy poco tiempo del director ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, del IGP, Ujú. Hernando y Tavera. en realidad sí, el doctor Tavera, y resultó muy interesante escuchar respecto de cómo se va gestionando Ujú. conjuntamente con los gobiernos regionales este trabajo de los sistemas de alerta temprano, ¿no? Sí. Sin embargo, me ha resultado muy interesante escuchar esta tecnología de la fibra óptica Ujú. y me gustaría saber respecto de la sensibilidad Ujú. que han considerado respecto digamos, de la deformación de la fibra óptica, ¿no? Ujú. ¿Cuánto se tiene que deformar Ujú. para poder captar esas señales Ujú. y tener pues esa información Ujú. que normalmente ustedes captan? Sí. ¿Cuál sería esa sensibilidad? Pues lo que hemos... Muchas gracias Sí, gracias, por su gracias por la respuesta. pregunta. Lo que hemos observado por el momento es que tiene tanta sensibilidad como un sismómetro convencional. Por ejemplo, aquí, este ejemplo es un pequeño, un microsismo de magnitud 2 que se encuentra a 100 kilómetros del cable y sin embargo lo logramos detectar. Y lo logramos detectar con un nivel de señal sobre ruido comparable al de un sismómetro cercano en tierra. Y en Chile, pues estamos también detectando mucha sismicidad ya. Entonces, digamos que el nivel de sensibilidad es suficiente para detectar sismos. Donde estamos viendo que hay quizás una limitación es en el nivel dinámico de esta medida, en el sentido de que un terremoto muy grande o muy cercano al cable tiende a saturar la señal. Entonces es uno de los retos actuales, cómo eh, evitar esa saturación de la señal y estamos concibiendo, desarrollando métodos más avanzados para corregir, resolver ese problema. Ok, averiguaré mi pregunta. Por favor, ¿podrías colocar el cuadrupolo del campo gravitacional? Sí. Ah, no, estaba al principio. Y después va a haber una pregunta de Jorge Wong, que también tiene No, su pero mano él ya alzada. hizo su pregunta. Ah, sí, ok, se quedó con Sí. la mano alzada. Aquí, el cuadrúpolo. Aquí. O sea, ese es el modelo que ustedes utilizan ahora. Este modelo, o Ujú. sea, supone que hay lugares donde la intensidad es nula. Sí, y lo vemos eh, exactamente. Por ejemplo, en el plano aquí indicado en negro del cuadrúpolo, va a haber, en esas direcciones va a haber señal nula. Y si se fijan en esta estación SHR, que se encuentra al norte del epicentro, justamente ahí no se ve casi señal, no se ve la señal, o sea, no hay nada. Y es justamente eso lo que predice el modelo también, que es la curva negra, que en esa dirección la señal es muy pequeña y no sale por encima del ruido.
Entonces sí, esta forma cuadrupolar de la señal la logramos ver en los datos registrados. Ajá. O sea que necesitan varios sismómetros y no solamente porque si se coloca uno solo y está Mm. en ese lugar, está. Exactamente, por eso necesitamos una red de instrumentos. Sí. Y esperar, decías tú, un minuto, ¿no? Para ver, para poder estimar la magnitud del terremoto. Con los sismómetros actuales, sí. Con la generación futura de sensores de gradiente de gravedad, vamos a bajar eso a 5 o 10 segundos. Ajá, ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta, por favor? Bueno, Veo, yo veo la pienso. mano de José Vega, o ya hizo su pregunta. No, no, Sí, José Vega no ha hecho. sí, José Vega, por favor. sí, buenos días a Sí, todos. José Vega, sí, sí. Ujú, Soy profesor de acá de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. ujú. En primer lugar, quiero felicitar realmente la gran exposición de Jean-Paul. Gracias. Solamente, no es una pregunta, solamente es una presentación mía. En realidad acá en la escuela, en la Universidad Nacional de San Agustín tenemos un instituto que justamente se encarga de monitoreo de la parte sísmica, ¿no? Arequipa es una zona que normalmente creo que tenemos temblores desde 4 a 6 grados, ¿no? El último terremoto lo tuvimos en el 2001, que Ujú. pasó 8,1, pero Sí, nos sí. iba a pasar como 7,5 en la grada, en la escala, ¿no? Y yo agradecer realmente a todos los colegas, profesores, investigadores de las diferentes universidades de Francia. Para mí realmente es una satisfacción y un orgullo realmente que personas como ustedes, bueno, están haciendo estudios y colaborando realmente en Perú. Soy físico, aplico a la física, a la medicina, a la biología. Un poco desconozco mucho de esta parte de Ujú, sismología, ujú. pero yo agradezco realmente a Jorge Linares por esta gran invitación. Muy agradecido. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo pienso que es casi ha sido ya la intervención final. Entonces yo pienso que todos, bueno, Jean-Paul, realmente muchas gracias por el tiempo que has dispuesto para estas cosas, pero ten en consideración que tu tiempo ha sido bien aprovechado. Hay mucha gente acá que son profesores de física en las universidades peruanas y además nosotros, como ya te dije antes, estamos grabando y vamos a Ujú, enviar a aquellos que no pudieron venir esta tarde. Y de esa manera entonces contribuyes también con el ujú. desarrollo de la física en el Perú Muchas y gracias. de la sismología, que es muy importante. Ujú, Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por estar presente. Y creo que ha sido una buena experiencia esta vez. Es la primera vez que hacemos de esta forma porque generalmente lo hacemos en presencial, pero pienso que también es una opción que de repente vamos a seguirla el próximo año con alguna otra conferencia. ujú. Bueno, Jean-Paul, muchas Muchas gracias. gracias a Y Muchas todos. entonces, gracias.